Hola, ¿qué tal? En este video se hablará del análisis teórico de un sistema de dos barras que soportan una carga vertical. Aquí se verá un poco de la parte de análisis estructural, análisis de esfuerzos, aplicando algunos conceptos de resistencia de materiales. En un siguiente video se hará este mismo problema, pero a través de un paquete de simulación para poder comparar los resultados. Lo que verán a continuación es un fragmento de una clase de diseño estructural y espero les sirva para sus proyectos u otras clases relacionadas. Pues ahí está la redacción del problema. Es este sistema de barras, en el cual estamos aplicando una carga vertical. Esta carga genera esfuerzos axiales y vamos a analizar los esfuerzos. Del lado derecho, aquí está dibujado un diagrama de cuerpo libre. En este caso está la carga hacia abajo y las tensiones que se generan en estos cables. Aquí se le está llamando una fuerza, una tensión en BA y otra tensión en BC. Entonces, este diagrama que está aquí dibujado le llamamos diagrama de cuerpo libre. O sea, aquí tienen que aplicar lo que es estática. O sea, aquí se aplica un poco de estática para calcular primero las fuerzas y de ahí sacamos los esfuerzos. Aquí nos dan unos ángulos. Aquí me dan un ángulo de 60 grados. El otro ángulo no me lo dan de forma directa. Me dan ahí como un tipo triángulo, que es 4, 3, 5. Aquí tenemos un ángulo teta. Por ejemplo, coseno del ángulo es cateto adyacente, que es 4, entre la hipotenusa, que es 5. El seno de teta es el opuesto entre la hipotenusa. Y voy a calcular el ángulo porque lo vamos a ocupar ahorita que hagamos los dibujos ahí en el software. Vamos a poner teta coseno inverso de 4/5. O sea, es el ángulo que está aquí. 36.87. Este le llamé teta. Este ángulo de 60 pues es otro ángulo. Aquí lo que seguiría es que puedan aplicar sumatorias de fuerzas. Por ejemplo, en X igual a 0. Pues aquí tienen fuerzas inclinadas. Se descompone, por ejemplo, la BC, una F BCX, X, y hacia arriba una F BC en Y, y la FBA también se descompone en FBAX, y hacia arriba iría también FBAY. Por ejemplo, pueden considerar hacia la derecha que sean positivas, hacia la izquierda negativas. Por ejemplo, en X, que tenemos en X, tengo esta FBAX. Veo que va a la izquierda, entonces la ponen negativa. FBCX, y este va hacia la derecha, es positivo, igual a 0. O sea, no hay ninguna otra carga en X. Entonces tienen una a la derecha, una a la izquierda, negativo, positivo. Y luego, por ejemplo, FBAX lo pueden poner como FBA. La componente en X está pegada al ángulo. Entonces, coseno es adyacente entre hipotenusa. Entonces esto se multiplica por coseno de 60 grados. Ese es negativo. Luego más FBC en X. Ese sería el coseno de este ángulo, que este sí es teta. Entonces sería FBC por coseno del ángulo, pero ya coseno del ángulo ya lo tenemos aquí, que es 4/5. Esto es igual a 0. Y voy a poner aquí a la derecha menos 0.5 FBA más 4 entre 5 es 0.8 FBC es igual a 0. Entonces aquí ya tenemos una ecuación.
Esta le podemos llamar ecuación 1. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Hacia arriba positivas, hacia abajo negativas. Entonces, si checamos hacia arriba, tenemos las dos componentes en Y, FBAY, y tengo FBCY, y hacia abajo tengo el peso. Aquí es masa por gravedad, la pieza dice pesa 80 kilos, y lo multiplicamos por la gravedad, me da 784.8. Entonces aquí vamos a poner BAY positivo hacia arriba, más FBCY va hacia arriba, menos 80, que es la masa por la gravedad, igual a 0. Entonces esta parte de aquí es masa por gravedad. FBAY es FBA. En Y, por lo tanto, va a ser seno de 60. Entonces, aquí en las ecuaciones vamos a poner seno de 60 grados. O más FBC por, nuevamente, ahora es el opuesto del otro ángulo que es teta. Entonces sería por seno de teta, pero seno de teta vale 3/5. Entonces, este de aquí es por 3/5. Menos 80 por 9.81, aquí está ya calculado, 784.8, igual a 0. Entonces, seno de 60, 0.866 FBA más 0.6 FBC. Este es igual, este negativo lo pasamos como 784.8 y ya tenemos otra ecuación. Por ejemplo, pueden poner que FBA es igual a 0.8 FBC entre 0.5. Ese valor pasa hacia el otro lado del 0 como positivo y lo despejo, entonces me queda 0.8 por FBC dividido entre 0.5, es el despeje, y 0.8 entre 0.5, 1.6 veces FBC. Entonces este lo sustituyen en la ecuación 2, se sustituye en la ecuación 2, me va a quedar 0.866 por FBA, pero FBA lo acabamos de sacar, 1.6 FBC más 0.6 FBC igual a 784.8. 1.985 FBC es ya toda la suma completa. Ese número ya es la suma de este por este más 0.6 igual a 784.8 FBC 784 entre 1.98 y esto nos va a dar 395.23. En este caso son Newton. Este 784.8 las unidades eran Newton. Entonces las fuerzas que estamos calculando también estarían en Newton. Entonces, esta es la fuerza que actúa en la barra BC. Y la BA pues, es 1.6 veces, es 1.6 por 395.23. Ahí está, ya tenemos las dos fuerzas en cada una de las barras. Con estos ya podemos, por ejemplo, calcular los esfuerzos. Voy a ir para la izquierda. Entonces voy a poner la barra AB. Entonces esta barra, debido a la carga que estamos aplicando, la estamos estirando con una fuerza AB o BA de 632.38. Estamos estirando. Esta fuerza es una fuerza externa. Entonces, para sacar la fuerza interna, hacemos el corte. Y al hacer el corte, si por ejemplo pongo la parte izquierda, que tengo mi fuerza de 632 internamente, como solamente hay una fuerza, pues la fuerza interna va a ser también de 632.38. Esta es la fuerza interna. Esta es la que sale del corte.
El esfuerzo en la barra AB se calcula como la fuerza interna, 632, entre la sección, en este caso, me está diciendo que una varilla, la AB, tiene un diámetro de 10 milímetros y la otra tiene un diámetro de 8 milímetros. Entonces, esta tiene un diámetro de 10 milímetros, diámetro 10 milímetros. Entonces, aquí se calcula el área transversal, sería pi por diámetro al cuadrado entre 4. Entonces, estos son newton, estos van a ser milímetros cuadrados, que newton por milímetro cuadrado nos dan megapascales, 8.05. Esta fuerza AB con esta que dibujé acá, están estirando la barra, entonces es positivo. Y este es un esfuerzo de tensión. Luego repito los pasos para lo que es la otra barra. Entonces, de igual manera, esta la estamos estirando, FBC. El mismo concepto, estas son fuerzas externas, se corta. De ese corte, aquí está la fuerza externa, aquí saco la fuerza interna. Esa fuerza interna es la que se sustituye en las ecuaciones de los esfuerzos, entonces sigma BC es la fuerza interna, que es la BC, que vale 395.23 newton entre pi. Esta barra, la BC, tiene un diámetro de 8 milímetros, entonces pi por diámetro al cuadrado entre 4. Ahí está, 7.86. Y este también está estirando, signo positivo, tensión. Entonces bien, ya tenemos los esfuerzos. Más adelante, conforme avancemos, estos números, ¿cómo los vamos a utilizar? Ahorita estamos haciendo solamente cálculos. Va a llegar un momento en el que vamos a llegar a las teorías de falla. Entonces ahí me va a importar mucho el material. ¿Esas barras de qué están hechas? Vamos a suponer, no sé, acero. Entonces el acero tiene una resistencia a la tensión a lo mejor de 200. Entonces 200 megapascal. O vamos a hablar de esfuerzo de excedencia. Tiene un esfuerzo de excedencia de 200. Pero vean los esfuerzos de estas barras. Son 8 y 7. En condiciones estáticas son esfuerzos bastante bajos comparado con el 200. A lo mejor ahí podemos decir, bueno, vamos a cambiar de material, vamos a ponerle, no sé, aluminio o en otro material porque este está muy sobrado. O sea, ahí es donde empezamos ya a meter la parte de diseño. La vamos a ir metiendo más adelante. Entonces, ahorita por lo pronto son números. Nada más estamos calculando los esfuerzos. Vamos a calcular las reacciones, que es el siguiente punto. Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer es volver a dibujar nuestro sistema. Te voy a poner las reacciones en los soportes donde estoy sujetando el cable. Una reacción AY, una reacción CY. Esas dos tienen que soportar a P. Y aquí este punto está fijo. Tengo que calcular una AX y tiene que haber una CX. Entonces me va a quedar, por ejemplo, AY más CY, que son estas dos que van hacia arriba, menos la carga, la carga de la lámpara en Newton. Esto es igual a 0. Entonces no conocemos ni AY ni CY, más esta sí la conocemos, pero estas dos no las conocemos, entonces no me va a servir. Aplicar momentos. El momento es fuerza por distancia. Y la fuerza y la distancia deben ser perpendiculares entre sí para que sea válida la fórmula del momento. Fuerza perpendicular a la distancia. Sumatoria de momentos en C. Y esto igualarlo a 0. Y aquí lo importante de los momentos es de que tienen que establecer los giros. O sea, tienen que decir, mis giros, ¿cómo van a ser? ¿Positivos a favor o positivos en contra? Entonces yo, por ejemplo, aquí voy a poner que todos los giros
que sean a favor de las manecillas sean positivos y los que giran en contra sean negativos. La altura del punto de aquí hasta acá es la misma para los dos. Este es de 100 milímetros. Aquí voy a poner una línea media. AY si ejerce momento, sería AY, que es la fuerza por la distancia. Necesito poner la distancia que hay de AY hasta C. No la tenemos, pero sí tenemos ahí algunos ángulos. Entonces hay que dividirla aquí en dos partes. Le voy a poner distancia 1, distancia 2, porque son dos ángulos. Entonces AY por distancia 1 más distancia 2, porque esa es la distancia de la fuerza al punto C, perdón, de la fuerza AY al punto C. Y nos faltaría ver el signo, sería signo positivo. Entonces aquí vean cómo AY hace que gire con respecto al punto C, gira en este sentido. La fuerza va para arriba, para que el giro. Esa ya la tenemos, ya tenemos una. CY no ejerce momento porque está directamente sobre el punto C, entonces ni CX ni CY van a ejercer momento, entonces estas ya se van. Entonces me queda P por la distancia perpendicular en este caso sería D2. Y ven ahora el signo, signo de, en este caso P por D2, ahora con respecto al punto C, esta fuerza, el giro va para acá, va en contra. Entonces ese sería signo negativo, igual a 0. P lo conozco, ya sabemos cuánto vale P, entonces AY sería igual a P por D2 entre D1 más D2. O sea que calcular estas distancias, las voy a calcular aquí a la izquierda. Este vale 60, este vale 100, este de aquí abajo sería de 1, este es de 1, que es el mismo aquí abajo, sigue siendo de 1. Entonces cateto opuesto entre cateto adyacente les da la tangente, entonces tangente de 60 opuesto entre adyacente, entonces de 1, 100 entre tangente de 60, ahí está, de 1. Luego el otro triángulo sería el de este lado. Esta altura sigue siendo de 100, nada más que ahora este es de 2. Esta altura sigue siendo 100, ¿no? Y esta distancia de aquí a aquí sigue siendo de 2. Lo mismo, tangente del ángulo, cateto opuesto entre adyacente. Entonces de 2, 100 entre tangente 36,87. Entonces de 2 nos da igual. Entonces esto lo metemos en la ecuación de AY. Es 784.8, que es el peso en Newton, por D2, 133.3, entre D1 más D2, 57.7, más 133.3. 547.65 Newton. Si ya tienen a Y, vean que acá la ecuación de arriba ya tenemos P, ya tengo a Y, entonces despejo CY. Entonces esta ecuación lo voy a llamar ecuación número 3. Entonces la ecuación 3 me va a quedar que CY es igual a P menos AY. 784.8 menos 547, 237.14 Newton. Voy a dibujar aquí. Entonces ya tengo a Y. Tengo el ángulo horizontal inclinado 60 grados. Horizontal inclinado 60 grados. Entonces, si aquí cerramos esta altura es AY. Entonces yo quiero conocer AX. AX, AY, este es A, 60
Por ejemplo, a y seno de 60 es cateto opuesto, que es a y entre hipotenusa, seno de 60. Pero ya conozco a y, ya conozco esto, entonces despejo a. A sería la resultante. La resultante de estos dos es a. Entonces a valdría a y entre seno de 60. Esto es igual a y 547. 65 entre seno de 60 newton, y AX es A por coseno de 60 grados, sería este. Entonces 632.37 por coseno de 60. AX vale newton. Y de la sumatoria de fuerzas en X, aquí teníamos CX, CY. Este también tiene que ser igual a CX. Si hacen sumatoria de fuerzas en X, les queda AX negativo más CX igual a 0. Y les va a dar que CX es igual a AX, que es este de acá. Son iguales. Lo voy a poner mejor aquí separado, CX. 316.18 newton. Entonces ya calculamos varias cosas. Primero los esfuerzos, y también cuando tenemos los soportes, ahí también se generan reacciones. Entonces son las que calculamos. AX a Y, CX y CY. Aquí están AX, AY, CX y CY. Entonces la intención es hacer estos cálculos también en el software para comprobar los valores.